Mis estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a este encuentro profesional de mecánica de los fluidos. En la tarde de hoy vamos a conversar un poquito y vamos a trabajar. Y ya nos corresponde ver una unidad, la última unidad, que está relacionada son las ecuaciones de Bernoulli, ¿no?, que se utilizan. Y bueno, partiendo de allí, pues vamos a hacer una breve introducción a la materia. La vamos a analizar, y como dije, vamos a hablar entonces de la unidad número 4, o unidad cuarta, que está referida a lo que son las ecuaciones de Bernoulli. ¿Sí? Vamos entonces a escribir aquí ecuaciones. Ecuaciones de Bernoulli. Bernoulli. Voy a escribir un pequeño concepto. La ecuación de Bernoulli dice es una forma simplificada y restringida de la ecuación de conservación de la energía, de conservación de la energía. Se puede ser deducida, de la primera ley para un volumen de control. Para un volumen de control. Volumen de control. En forma integral. En forma integral. Estableciendo ciertas suposiciones. Esto es un concepto para más o menos denunciarlo de lo que es la ecuación de Bernoulli. En tal sentido, esta ecuación se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Nos la vamos a utilizar de la siguiente manera. Presión en un punto 1 sobre la densidad más la velocidad de flujo de ese punto sobre 2 más la gravedad por la altura Z1, que esa altura va a estar referenciada, el punto de referencia va a ser igual a lo que es la presión en el punto 2 sobre rho más lo que es la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 entre más la gravedad por lo que es la Z2.
En este sentido, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Yo quiero hacer de pronto y aprovechar que vean que esto no es tan difícil de trabajar. Repito, dice una forma simplificada de la energía de la expresión de conservación de energía. Puede ser reducida de la primera ley de volúmenes de control, ¿verdad? En forma integral establecida y con ciertas suposiciones. Fíjense que en la fórmula muy facilita, la presión entre la densidad va más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más la gravedad por altura es igual a la presión 2, una presión de salida más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 por la gravedad por. Voy a hacer un pequeño ejercicio y lo voy a copiar acá abajo. No tiene problema. Vamos a copiar acá, lo vamos a analizar como primer problema. Dice, determine el caudal de agua que circula por el tubo de 50 centímetros. Sí, son centímetros, sí. Perdón, de 5 centímetros. 50 muchos, 5 centímetros de diámetro. De diámetro. Este diámetro es suponiendo un flujo no viscoso. No viscoso. Y que el nivel del tanque se mantiene constante. Voy a colocar el dibujito por acá. Ustedes lo entienden. Y ahí hay unos datos adicionales. Voy a colocar aquí la figurita. Están los detalles. No dicen que hay. Punto a los puntos. Si se puede. Y son 4 metros. Y aquí, primero. Aquí me están dando la presión manométrica. P es igual a 150 kilopascales. Manométrica. Ok. Me están diciendo que el diámetro aquí
el mismo filo, igual al diámetro, vale 5 centímetros. Acá, lo voy a colocar en rojo, nos están dando el sistema de referencia cero. Aquí, en este nivel, nos apuntan que Z es hacia arriba. No anda, también además de eso, nos señalan, ya vamos a poner aquí, para indicar y este vale casi como 60 centímetros. Este aquí 60 centímetros. Y este vale 15 centímetros. 15 centímetros. Y nos está señalando como dato que la densidad relativa es 13.6. La presión atmosférica es igual a 100 kilopascales. Bien, ese es el planteamiento que se presenta para efectuar ese ejercicio. Muy importante, nos están señalando que de aquí a aquí está mi punto 1 y aquí va a estar mi punto 2. Muy importante lo que nos señalan allí, porque es función la cosa. Acá va a estar mi punto 2, este es mi punto 1. Lo primero que nosotros vamos a deducir en este problema es la aplicación de la fórmula de Bernoulli. Fíjense que aquí ya nos están estableciendo un volumen de control del punto 1 hasta el punto ¿qué? 2, y me están pidiendo que determine el caudal de agua que circula por el tubo de 5 milímetros de diámetro, que es este. ¿Ok? Nos vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, vamos a darle solución. Nos planteamos la ecuación de Bernoulli, que es el camino, y ya vamos a analizar. Presión 1 entre la densidad más velocidad 1 al cuadrado entre 2 más la gravedad por el Z1 va a ser igual a la presión 2 entre ρ más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 más la gravedad por el Z. Una vez que nosotros copiamos la ecuación de Bernoulli, hay que analizar qué es lo que está pasando dentro del problema, de la siguiente manera. En el punto 1, evidentemente hay presión, porque aquí hay aire que me está señalando una presión manométrica aparte de la presión atmosférica. Quiere decir que todo este término, y por supuesto tenemos la densidad también, existe. La velocidad 1, inicialmente, vamos a suponer que este fluido parte del reposo, no significa que la velocidad 1, ¿verdad? Justo aquí, este punto va a valer 0. Por lo tanto, todo este término a la velocidad valer 0 sería nula. ¿Por qué 0? Entre cualquier número me da 0. Lo que no está definido matemáticamente es un número entre 0 porque es un señalamiento de función matemática. Ojo con eso. Pero 0 entre cualquier número sí me da 0. Por lo tanto, puede ser término 0. Gravedad por altura 1. Fíjese que el punto de referencia aquí es este. Aquí.
con respecto a este. Por supuesto que vamos a tener una altura 1. Este punto también debe de existir. Y la gravedad, por supuesto que sabemos que una constante que vale 9.8, porque es la constante de aceleración gravitatoria que vale 9.8 metros por segundo. Entonces, ya analizamos el lado izquierdo de la posición de la nube. Ahora vamos a analizar el lado derecho. A ver, la presión 2 existe, sí, porque si él me está pidiendo el caudal en el punto 2, ¿sí? Es porque hay una presión 2. Recuerda que el caudal se define como el volumen de una unidad de tiempo, ¿no? Un ejemplo, yo tengo una llave y le agrego una manguera al carro, el vehículo, la parte de una moto, o sea, por lavar un objeto, sencillamente. Yo de la toma del agua, una manguera, y en la punta de la manguera tiene un regulador de una perilla que regula la salida del fluido. Si ese orificio se hace más pequeño, vemos cómo aumenta la velocidad del fluido. Hay un mito que dice que la gente dice, no, pero es que si yo agarro una manguera y le coloco el dedo y así que cierro más el orificio, va a llegar el pote más rápido. Vamos a ver por qué eso es un mito. Y no es real, porque el caudal es volumen sobre el tiempo, ¿no? O sea, volumen sobre el tiempo. El volumen se define, yo puedo definir el volumen como el área. Si en este caso, lo podemos definir, si estamos hablando de un cilindro, como área por altura, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si esta área es más pequeña, ¿verdad? Y el flujo se mantiene constante. Lo que va a aumentar, nosotros podemos definir lo que es el caudal también, se define, ya va, metro sobre segundo al cuadrado de grande. Bueno, lo cierto es que si nosotros variamos el área, el caudal va a seguir siendo el mismo, ¿no? Porque vamos a recordar, que el caudal, ya lo vamos a poner aquí, el caudal es velocidad por área. Se define también, puede definir volumen sobre unidad de tiempo, pero también se puede definir como velocidad por área, porque las unidades de velocidad son metros sobre segundo, la unidad de área es un metro al cuadrado, entonces el metro cubo sobre segundo. Fíjense que vamos a decir, si yo espero de la velocidad, me va a quedar que va a ser caudal entre área. Si yo disminuyo o aumento, mejor dicho, el área, la velocidad disminuye, pero el caudal se mantiene constante, ¿verdad? Pero en otro escenario, si yo pego la velocidad, yo el caudal a que fijo es que el área, y supongamos el área la disminuyo y el caudal se permanece constante, entonces la velocidad que pasa va a aumentar. Pero en ningún momento el caudal me va a cambiar, porque el caudal va a seguir siendo el mismo. Entonces, si yo disminuyo el orificio, lo que estoy aumentando es la velocidad del fluido, más no el caudal de llenado. Es decir, si yo pongo a llenar un pote con un caudal, con un diámetro de 5 milímetros, de caudal constante, pues después le disminuyo a 2.5, él va a llenar igual. Claro, la velocidad sí va a producir que la velocidad va a aumentar y se va a mover más rápido el fluido, ¿no? Pero va a tener el porque va a seguir, bueno, todo esto. Bueno, aclarada la duda, vamos a analizar el lado derecho de la presión y vamos a analizar, ¿hay una presión nodal en este punto? Sí, porque de hecho hay una salida de caudal, pero esto existe. ¿Hay una velocidad 2? Sí, que no la conozco. ¿Hay una altura 2? Sí, también va a la altura 2 con respecto al punto inicial. ¿Cuál es el objetivo de acá? Despejar la velocidad
2 es la que vamos a despejar. ¿Cómo despejamos la velocidad 2? La quiero despejar. Un ejemplo. Para despejar, despejamos la velocidad 2. ¿No? Para despejar la velocidad 2, la fórmula me queda P1 sobre ρ, con la densidad del agua, más gravedad por la altura 1 es igual a P2 sobre ρ más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 2. Si yo quiero despejar entonces de aquí una velocidad 2, vamos a comenzar quitándole lo que está sumando, lo que está quitando la expresión. En este caso, vamos a escribir P1 por la densidad más gravedad por Z1. Está positivo pasa como negativo, está positivo pasa como negativo, igual a B2 al cuadrado sobre 2. Acá nosotros pudiésemos agrupar matemáticamente lo que es prevención 1 sobre densidad y lo que es Z, gravedad por Z1 menos gravedad por Z2. Entonces yo puedo decir aquí que P1 más P2 menos P2 sobre 2. Y aquí factorizar a la gravedad y la gravedad Z1 menos Z2 es igual a la velocidad 2 elevado al cuadrado, ¿no? Por ahí lo puede canalizar. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, es decir, que me va a quedar 2 por paréntesis, ¿verdad? P1 menos P2 sobre ρ más gravedad por Z1 menos Z2 que es igual a la velocidad 2 elevado al cuadrado. Ustedes se ponen a ver, este que está como exponente enésimo pasa como raíz enésimo. Es decir, que esto va a quedar que velocidad 2 va a ser la raíz cuadrada de 2 veces, abro corchete, la presión 1 menos la presión 2 sobre ρ más la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. ¿Okay? Este sería el despegue. ¿Qué pasa? Por supuesto aquí corchete. Vamos a dar un poquito mejor esto. Fíjense que acá, precisamente, vamos a tener que buscar, porque vamos a tener que ubicar lo que es la presión 1 menos la presión 2, ¿verdad? Para hacer el cálculo de lo que es la velocidad. Entonces, bueno, copio de allí, voy a borrar del lado derecho. Voy a borrar de este lado, voy a bajar ahí un poquito la imagen para que quede bien. Voy a borrar este lado. Fíjense que ¿qué debo de buscar yo? Acá, lo que es la presión 1, la presión 2, la altura 1 y la altura 2 para hacer el cálculo, ¿verdad? La presión 1, en tal sentido, o para efecto de este problema, la conozco, porque la presión 1 es la que me marca el manómetro, es la misma diferencia. Pues coincide que la presión 1 en este caso va a ser 150 kilopascales o 150, vamos a ver, 150 por 10 a 3 pascales. Pero yo debo buscar la presión 2, la altura la tengo al dibujo. La presión 2 la vamos a definir como la presión atmosférica más rho de N, rho del fluido, por la altura 1
1 menos el rho del agua. Bueno, esta altura que vamos a definir aquí es la de 0,15, ¿no? Así que de 0,15 son 15 centímetros dividido entre 100. Para llevarlo a metros sería 15 dividido entre 100. Esto me va a dar tanto como 0,15 más 0,15 que es esta, ¿sí? Con respecto al nivel 0,15 que es esta, y esta que está referida al otro punto, que vendría siendo 0,75. Pues sería rho del agua por 60 más 15, 0,75. ¿Ok? Por 0,75. Cuando sustituyan la posición 2 efectivamente, nos va a dar tanto como de la presión osmanométrica, rho del agua, porque es el mismo, por Fs, está aquí, F, el fluido, por 0,15 menos el rho del agua por 0,75. Este sería presión 2. 2, la presión 2 va a ser la presión 2 manométrica, corrijo, más el fluido, la densidad específica por el rho del agua, por 0,15 menos el rho del agua por 0,75. Ahora sí, la presión manométrica 2 va a ser el rho del agua, porque es el mismo fluido, por el PDF del fluido por 0,15 menos 0. Fíjate que este es el mismo. Yo mismo lo puedo factorizar, pero no es el agua. Este sería 0,0025. Y esto me va a dar, al sustituir aquí, que son 2 manométricas, va a ser el rho del agua. Y ese es va a dar 13,6 por 0,15 menos 0,75. Cuando yo lo coloque ahí, en este caso, 13,6 por 0,15 es multiplicado menos 0,75. ¿Sí? Esto me va a dar tanto como la manométrica va a dar tanto como 12,65 megapascales. La manométrica. Cuando yo ya tenga esa y voy a la ecuación, esta, ya lo da, la presión 1, la presión 2, el rho, la altura 1, ¿cuál sería? La 1 sería, vamos a colocar aquí, y haciendo esta, que hay aquí hasta aquí, esta sería Z1, y la altura 2 vendría siendo Z2. Es decir, que esta altura 1 vale 7 metros, y esta vale 3 metros. Cuando yo sustituyo y saque todas las cuentas, esta velocidad, pues la velocidad me va a dar 18,79 metros por segundo. Pero fíjense que ahí es lo que me están pidiendo cuánto vale el total. El total es velocidad por área. Cuando yo sustituyo esta velocidad, que es esta, y hay el área sería
pi cuartos, ¿qué sería el área aquí? Pi cuartos del diámetro de la tubería elevado al cuadrado. En este caso el diámetro es 5 centímetros. Entonces la velocidad a sustituir me va a dar 0,6369 metros cúbicos por segundo. Fíjate que, repasando, aplicamos la ecuación de Bernoulli, todos puntos, definimos que la presión 1 es la presión atmosférica, el manómetro, pero la presión 2, la presión 1 consigue la misma atmosférica que la misma atmósfera. Pero la presión 2, si la vamos a definir como la presión manométrica, que se define como la presión atmosférica, más las presiones relativas, que es el flow del agua, por la altura que hay aquí, de 0,15 del tubo, menos el flow del agua por 0,075, que es la altura que hay desde esta. Esa presión manométrica 2 va a ser la presión 2, que viene aquí, la calculamos, la gravedad es 9,8. 9,81, 9,8, y esta es la del agua, ¿necesidad de qué? Del agua. Las alturas ya les dije que la Z1 iba a ser 7 y la Z2 iba a ser 3. Sustituimos, metimos toda la ecuación y la velocidad en 2 me da 18,79 metros por segundo. El área es del tubo este que está aquí. Ustedes se ponen a ver, es el área transversal. Y entonces el área se define como pi cuartos del diámetro, en este caso, elevado al cuadrado. ¿Ok? Pi cuarto del diámetro elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, pi, el área también se puede calcular como pi por el radio al cuadrado, y el radio se define como diámetro entre 2, elevado al diámetro al cuadrado, y el diámetro al cuadrado me da 4, eso va para pi cuarto. A sustituir, me queda entonces la velocidad que es 18,79, que es la velocidad por el área transversal del punto 2, y el pico cuarto de diámetro cuadrado. Esto tiene que estar en metros, es decir, que esto sería, si yo divido 5 entre 100, esa me va a dar tanto como 0, voy a normal 0,5 metros. Cuando yo tenga estos dos datos, multiplico la velocidad por el área, eso me da 0,63 metros por segundo, metros cúbicos sobre segundo. Ese vendría siendo el caudal de salida en el punto 2. Bueno, estudiantes, espero que esta clase haya sido de su agrado y esperando que tienen la expectativa. Sin embargo, hay otro material que vamos a montar y creo que la otra semana tenemos el último encuentro para hacer otros ejercicios de Bernoulli. Pero aquí les más o menos una idea de cómo se trabaja la ecuación de Bernoulli y cuáles son digamos, los puntos que debo de tomar en consideración el volumen de control para ayudar a las cosas. Recuerden que aquí la que se me dio fue la velocidad 1. Este punto está quieto. Aquí sí ha incluido que la velocidad 2 tiene velocidad por presión y tiene también presión, la cambia de presión, pero no velocidad, y las alturas que sí existen. Entonces vamos por eso. Ya esos detallitos hay que repasarlos, cada vez también en clase diferido y tratar de hacer el ejercicio. Más sin embargo, a tratar de encontrar este ejercicio, otro material de ejercicio que creo que ya está en la plataforma para que puedan complementar lo que es la ecuación de Bernoulli para calcular la construcción de velocidad en diferentes puntos de un sistema que involucre fluidos. Feliz y bendecida tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.